Hay momentos que llegan justo cuando los necesitas. Aprovecha este Cyber Monday. Ven por tu préstamo a Valladolid Servicios Financieros de hasta 50,000 pesos y encuentra una tasa especial del 26.40% para darte ese impulso que venías esperando. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Aprovecha y sigue creciendo con nosotros. Valladolid Servicios Financieros. Todo el sistema al pueblo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, ¿qué tal amigos de Ecos del Quinceo? Bienvenidos a una emisión más nocturna de viernes por la noche. A nombre de Marco Malvido, su servidor José Manuel Díaz los acompañará el día de hoy en el programa. Tenemos varios temas en el tintero. Todo lo que aconteció el día de hoy con el Mundial, el sorteo que después de hora y media de tanta preparación y tanta paja, podríamos decirlo así, el sorteo inició hora y media después de las 11 de la mañana y bueno, finalmente México tiene un grupo asequible, pero esto dependerá mucho de la forma, del trabajo y de la condición en la que lleguen los jugadores mexicanos y Javier Aguirre para enfrentar el torneo del Mundial, porque de nada sirve que te haya tocado Sudáfrica, Corea del Sur y el equipo europeo que puede ser entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y la República Checa, si tú no terminas por desarrollar un buen fútbol, si tú no terminas por jugar como debes de jugar y no aprovechas la localía ni el apoyo local. México abre el Mundial el 11 de junio contra el equipo de Sudáfrica. Se repite el partido inaugural que fue en Sudáfrica 2010, precisamente en ese momento Sudáfrica como equipo anfitrión, y México lo hará recibiendo en el Estadio Ciudad de México, que ese es el nombre que recibirá el Estadio Azteca, que ahora se llama Estadio Banorte, para la justa mundialista. Y bueno, hablaremos de todo esto, el grupo de la muerte, cuál será, el grupo que le tocó a Argentina, casualidad, coincidencia o apoyo. Ya lo discutiremos, y también de lo raro que estuvo que Uzbekistán terminara en el grupo de Portugal, también ayudándole a Portugal quizás, o también simple coincidencia por todos estos arreglos en el que 2 o 3 equipos no pueden estar en un cierto grupo porque son de la misma confederación o porque no puede haber 3 europeos en un solo grupo y tenía que haber europeos en cada uno de los grupos del Mundial. Ya lo analizaremos más adelante. Y con lo que sí vamos a iniciar el día de hoy es que se cumplen 25 años el único campeonato que consiguió Atlético Morelia actualmente, bueno, mejor conocido en su momento como Monarcas Morelia, o el original, digámoslo así, en el invierno del 2000, cuando vencen por la vía del penal al equipo y al poderosísimo equipo de los Diablos Rojos del Toluca, quienes pasaban por una época trascendental, en donde se veía como víctima el equipo de Monarcas Morelia, perdón, discúlpeme usted que le diga Atlético Morelia, pero es ya la costumbre de 5 años para acá llamarle así al equipo, y con un penal de Heriberto Ramón Morales, en ese entonces Monarcas Morelia se termina culminando campeón, el único campeonato de su historia, y es de lo que comenzaremos a hablar con la gente maravillosa, con el grupo de especialistas que tenemos el día de hoy, que de mi lado izquierdo el señor Vicente Tenorio. Vicente, ¿cómo estás? José Manuel? Mucho gusto tenerte aquí otra vez. Aquí Hace estamos, mucho que no coincidíamos. aquí estamos de nuevo, ya hacía un rato que no coincidíamos. Amigos de Ecos del Quinceo, un gusto estar en una transmisión más. Axel, también un gusto. Y bueno, un programa muy completo, ya bien lo mencionas, analizaremos los grupos del Mundial. Creo que como tal no hay un grupo de la muerte, ¿no? Como en cada Mundial que teníamos, que veíamos, siempre había como ese grupo que tenía 3 o 2 candidatos fuertes para pelearse el grupo. Hoy me parece que no lo encontramos, y del otro lado ya estaremos analizando también, entrando de lleno a los 25 años, ya 25 años del único campeonato que ha habido
en esta ciudad. Yo pues todavía no nacía, pero pues me han contado mucho al respecto y pues varias figuras estarán y estaremos hablando también de pues de quiénes van a estar aquí en Morelia. Sí, porque ¿no? sí hay varias sorpresas para la gente y aficionados de Monarcas Morelia. Estarán los verdaderos referentes de aquel equipo del 2000, que la verdad terminó jugando muy bien y terminó marcando una época prácticamente hasta el 2008, donde todavía llegaron a un par de finales más y que las terminaron perdiendo. Mi querido Axel Morales, no te habíamos tenido el gusto de estar contigo. Bienvenido a Ecos del Quinceo y platícanos, Axel, un poquito de esta parte de Atlético Morelia y tus impresiones también de lo del Mundial. Sí, bueno, pues primero que nada un partido muy importante, ¿no? El que se viene hoy pues ya con el equipo de Atlético Morelia, como lo comentabas tú. ¿Y por qué lo denomino como un partido? Porque prácticamente es volver a recordar esos tiempos, ¿no? Hace 25 años, como bien lo comentaban, ni yo tampoco había nacido hace 25 años. Híjole, ya me hicieron sentir viejos. Pero sí había un equipo muy importante de Atlético Morelia, Monarcas Morelia, y bueno, justamente dentro de ese sentido jugadores que decían, ¿no? Son jugadores de nombres y no realmente los jugadores con los que estábamos típicamente acostumbrados. Y las impresiones del Mundial, bueno, pues sí, juntamente se generó una cierta polémica con el equipo de Argentina, con el combinado de Argentina, desde luego por los grupos que le tocaron, claro, ¿no? Dentro de ese mismo sentido. Y bueno, pues la selección, vamos a ver ahora de qué estará capaz, y justamente pues el grupo de la selección mexicana, en el papel es un fácil de los rivales que le tocaron al Tri. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver cuál es el papel que se viene desempeñando dentro de este mismo sentido. Mira, fáciles no los denominaría yo, pero son accesibles. Pero bueno, ya más al rato analizamos eso. Regresando al tema principal, Darío Franco, el capitán, el hombre de hierro en la defensa central de Atlético Morelia, quien llegara por ahí del 1998 al equipo, si no habían nacido, mucho menos se van a acordar de esa época, él va a estar dentro de las figuras, y debería de estar, porque me parece que a Darío Franco la verdad es que no se le ha terminado por dar el reconocimiento que merece. Vaya, eres el capitán, el líder. Hay que recordar un poquito de la trayectoria de Darío. Darío Franco es un jugador que sale de Newell's Old Boys, Argentina, y su gran trayectoria lo lleva al Zaragoza de España. Estando allá, recibe la oportunidad de estar en la Copa América 93, que termina siendo campeona. En esa edición 2-1 contra México, con un par de goles de Gabriel Omar Batistuta, en una muy pésima marca, en un saque de banda. Y después, para ir al Mundial, Darío Franco se lesiona, pero Diego Armando Maradona dice, yo lo quiero en el equipo. Él tiene que viajar, él tiene que estar, viaja como asistente, como parte del cuerpo técnico, no puede jugar ni un solo minuto porque no estaba recuperado, pero esa era la importancia de Darío Franco, un jugador líder, con mucho estilo, con mucho liderazgo, rematador nato, implacable en los tiros de esquina y en las pelotas paradas, era un martillazo, era un seguro rematador, y que va a ser de los jugadores que vamos a ver del 11 al 13 de diciembre, que van a estar aquí en la ciudad con diferentes actividades a lo largo de esos 3 días, desde un torneo de golf, una cena con reconocimientos, hasta el día 13 ponerle a la gente, para que venga ahora sí la lágrima completa, de volver a ver ese partido contra Toluca en la Bombonera, de ver llegar al equipo a las instancias de tiempos extras y luego, bueno, los penales. Los penales, ¿no? Sí, claro. Vamos a escuchar las palabras precisamente de Darío Franco, que vendrá a conmemorar los 25 años del campeonato de Atlético Morelia. De Monarcas Morelia, perdón. Para toda la afición, esa gente que nos acompañó todo el año, partido tras partido, para esa afición que nos acompañó allá en Toluca para definir el torneo, y toda la gente que después nos recibió a mitad de camino, que tuvimos que parar el autobús, nos tuvimos que bajar en Maravatío, puede ser, y después el día de los festejos desde el hotel hasta llegar al estadio. Bueno, para todos ellos es la invitación. Vamos a estar del 11 al 13 con ustedes. Bueno, yo personalmente me va a dar mucha alegría verlos. Ha pasado un montón de tiempo, 25 años no es poco, pero
será muy emocionante nuevamente verlos, ver a toda esa gente, a esa afición que tanto cariño nos han y tanta muestra de afecto nos han brindado a lo largo de toda nuestra estadía ahí en Morelia. Así que qué lindo va a ser verlos a todos. Emotiva la que tuvo nuestro compañero Marco Malvido con el capitán Darío Franco, y bueno, donde incluso, me parece por ahí, a palabras de Marco, llegó incluso al sentimiento de llorar, ¿no? Y es lógico, porque también fue un jugador que le dio tanto a la ciudad, le dio tanto al equipo, se puso la playera, vistió los colores, lo sintió de tal forma que luego cuando se va, honestamente, creo que ahí en ese momento estaba Luis García, no supieron darle la valía de lo que se logró para el club, para los jugadores mismos. Hablo de un Comiso, de un Almirón, de un Omar Trujillo, que descanse en paz, el mismo Heriberto, etcétera. No se les ha dado ese reconocimiento porque, ojo, y no pretendo entrar en el terreno, y ya ustedes me lo contestarán mejor, pero fíjense a lo que se tiene que llegar, porque el equipo únicamente ha conseguido un campeonato en su historia y estás conmemorando las bodas de plata de un campeonato. No, y el impacto que en su momento se generó en ese campeonato. Sí, claro, ¿no? lo dice, ¿no? Lo menciona que incluso se tienen que parar en la carretera por temas de que la gente estaba comprometida y que estaba, fue un día diferente en la ciudad. Supongo que así lo tomó la ciudad y fue un día que fue todo celebrar, fue un día que pasó para la historia y que no se ha vuelto a repetir, y la verdad es que no se ve para cuándo, ¿no? Se ve muy difícil que vuelva a ocurrir algo así. Y que sobre todo después de 25 años se siga recordando ese campeonato, ¿no? Porque bien lo comentaba muy bien, lo comentabas bien que te comentaba Marco, el tema de poder llorar, el poder justamente recordar esto con un cierto sentimiento, bueno, pues también da de lo que también ha sido recordado en la propia ciudad. Lo hemos visto, el dorsal 58 del propio se quedó míticamente emplagado en la camiseta rojiamarilla, y me parece que, bueno, pues ese ya prácticamente recordamos las fotos que veamos en redes sociales, en páginas, pero pues realmente sí no ha llegado otro campeonato de esta índole, y justamente, bueno, pues se quedan enmarcados en ese tipo de recuerdos que, bueno, pues a la larga parecen ser pues un poquito más de llanto, ¿no? Porque ya no hay esa certitud de poder tener el día de hoy pues un campeonato más de primera división, y que, bueno, pues se sigue recordando todavía con mucho aprecio, y que, bueno, pues todavía varios de los jugadores que van a estar presentes lo recuerdan con gran amor, sobre todo a la ciudad, y no al equipo también, sino también propiamente pues a la propia afición rojiamarilla. Y era también un equipo que a lo mejor no eran los mejores amigos, ¿no? Porque en su momento también se llegó a decir, había ciertas jerarquías, ¿no? Estaba Tato, estaba Comiso, estaba Darío. Es un equipo que era pesado en cuanto a plantel, ¿no? Pero que eso mismo ayudó también, todos totalmente profesionales, y que se llegó al objetivo, ¿no? Que era el campeonato. Pero es que sí hay que dejar claro eso a la gente. Cuando tú formas parte de un equipo de trabajo, y eso puede ser aquí mismo en Ecos, con el sistema michoacano, en un equipo de fútbol, no te tiene que caer bien la gente que está a tu lado, pero tienes que aprender a trabajar con ellos para lograr los objetivos, y eso es cuando destacas, es cuando se logra el éxito, ¿no? Porque si a uno le va bien, le va a ir bien a todos. Correcto. A veces la gente no entiende eso y pretenden meterle el pie al de al lado porque yo me quiero quedar en su lugar y demás. Bueno, hay que trabajarlo con esfuerzo, dedicación y constancia, lo vas a lograr, pero no tienes por qué pasar por encima del que está al lado. Sí, claro. Y lo entendieron los jugadores, porque si hubo rencilla, estaba Carlos Pavón Plumber también, por ejemplo. Sí, claro. Varios jugadores de peso, el negro Almirón, Alex Fernández, que guardaba el dinero abajo del colchón porque no creía en los bancos, y muchas historias que podemos contar de este equipo. Ustedes no habían nacido, a mí me tocó ir al festejo, y me toca ir, que pasan mis amigos por mí, yo no le voy al Morelia, nunca le he ido al Morelia, pero pasan mis amigos por mí, nos subimos al carro y nos vamos a echar fiesta por afuera de las ventanas del carro a la Avenida Madero, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque era verbena popular. ¿Ese día Morelia no durmió? Ese día no durmió, y además, ¿cuánta gente, lo dice Darío? Desde Marabatío, carros y filas de gente. Hubo gente que se fue caminando con el autobús hasta la ciudad de Morelia. O sea, hágame el favor, no tenía nada que hacer esa gente. O sea, era tanta la algarabía y tanta la felicidad, y se vale. O sea, son de las cosas que se vale. No vimos algo ni siquiera ni remotamente cerca cuando Atlético Morelia, el actual,
queda campeón de la Liga de Expansión, pero que también terminó siendo un pequeño bálsamo para la afición. Sí, Al final vives de eso, pero honestamente yo no recuerdo o no he sabido de que, por ejemplo, la Jaiba Brava festeje cuando quedó campeón en los años 80 o 70, no recuerdo bien, y que festeje los 25 años del primer campeón. O sea, Sí, la claro. verdad es que no lo he visto y aquí hay mucha nostalgia. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a una pausa y regresamos. Estás en Ecos del 15. Las noticias de la inminente invasión española llegaron a Sinsunza. Y como el ejemplo de resistencia. Andixenes ismia montanjaki. Con el programa Salud Casa por Casa, llevamos atención a todo el país. Estamos felices, con más confianza. Sentimos emoción, no iba a haber mucho movimiento para poder trasladar a Santi y que se nos hiciera complicada la vida diaria. Me pesa, le tomo las medicinas. Me vienen a consultar a domicilio. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de México. Acá es mejor. Estamos de vuelta, amigos de Ecos del Quinceo, y bueno, vamos a hablar y dar paso a lo que es el sorteo del Mundial que se llevó a cabo el día de hoy. Ya tenemos conformados los grupos con las 48 selecciones que van a participar, esperando a las 6 que todavía no están completamente representadas, las 2 que van al play-in o al play-off internacional, uno que se va a jugar en Guadalajara y otro que se va a jugar en Monterrey, y los 4 equipos europeos que van a asistir después de que de 16 queden únicamente 4, que son los que asisten al Mundial. Aquí estamos viendo las imágenes, estamos viendo de cómo se fue desarrollando. Estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, el primer ministro también de Canadá y el presidente Donald Trump en la presentación. Obviamente cada uno de ellos sacó las pelotitas de sus países para darle un poquito más de emotividad. El director técnico de la selección celeste, se me fue el nombre. Argentina. No, Lionel Scaloni. Lionel Scaloni de Argentina es el que lleva la Copa del Mundo. Andrea Bocelli, que empezó con el espectáculo, pero que les digo que duró hora y media, estuvo espantoso. Parecía que estábamos viendo la entrega de los Óscares, porque hacían entrevistitas, hacían detallitos, hacían las presentaciones de una cosa, de otra, hasta que por fin se les ocurrió llegar un poquito a lo del fútbol, y es cuando aparece Río Ferdinand haciendo otra pequeña capsulita y da la presentación de 5 estrellas actuales, o bueno, de las más grandes. Me parece que ahí falta Michael Jordan en lugar de Shaquille O'Neal para haber estado. A lo mejor no quiso ir. A lo mejor no quiso ir. A lo mejor no quiso, no sé, pero digo, creo que era la cerecita del pastel, ¿no? Sí. Haber tenido esos 5. Tuviste a Tom Brady, estuvo Aaron Judge de béisbol, Tom Brady de fútbol americano, estuvo Shaquille O'Neal por parte del básquetbol, Wayne Gretzky por parte del hockey, representando a Canadá. ¿Y quién fue el otro? No recuerdo quién fue el otro, pero ahí me parece que se equivocan, debieron haber llevado algún mexicano. Sí, algún mexicano. Oscar de la Hoya, el propio Hugo Sánchez. Jorge A mí me Campos. sorprendió que Hugo no estuviera adelante. Debía haber estado Hugo Sobre Sánchez. todo por lo referente, ¿no?, que representa para la selección. O sea, Sí, me parece que si hubiera estado ahí ese sentido. hubo un ¿no? momento que lo entrevistaron, pero él... Que también duró como 3 minutos la entrevista. Sí, no pero fue mucho. debió de haber estado al frente. No, yo creo que sí. O algún mexicano de élite que debía haber estado, pero bueno, al final así se fue dando y desarrollando el sorteo. México, insisto, abre el Mundial el día 11 de junio contra Sudáfrica. Todos los partidos de la selección mexicana van a ser a la 1 de la tarde. Vamos a ver el grupo, pero todos los partidos de la selección van a ser a la 1 de la tarde para que vaya pidiendo permiso en el trabajo o vaya sacando a sus hijos de la escuela temprano. Pero bueno, que lo van a dar feriado, ¿no? Bueno, hace 10 años lo dieron, ¿no? Las pero escuelas eso dieron fue- el permiso. Pero contra en Croacia. Guadalajara y en Monterrey están pidiendo que sean feriados los gobernadores. Ahora falta ver que les den todo pan el y circo a todo el mundo para que nos dejen ir temprano a ver el partido. Entonces, bueno, ahí vemos a Corea del Sur, a Sudáfrica, y del repechaje de la UEFA es Dinamarca, República Checa, Macedonia del Norte,
o Irlanda los posibles equipos que puedan salir para México, que a como está la tendencia mundial, pudiera ser Dinamarca el que se asuma más como favorito para calificar en este grupo. ¿Cómo ven el grupo? Corea del Sur, Sudáfrica y el europeo que nos toca. Rivales en el papel sencillo, sin embargo hay equipos que bueno, pues se complican, no, el detalle que empieza ahí, por ejemplo, es en el tema de Corea del Sur, ¿no? Que de repente es una selección que te vas a enfrentar a Hyun-Mi Son, ¿no? En el 2018 te hizo ese favorcito y ahora te enfrentas ante un equipo que, bueno, pues dentro del papel sí es inferior a la selección mexicana en algunos aspectos, pero sin embargo, ¿por qué lo denomino como sencillo? Porque ahí hemos visto en anteriores ocasiones lo tocaban grupos, por ejemplo, Alemania, ¿no? Que era una selección que de repente dentro del papel, por superioridad numérica, era inferior a la selección mexicana y que en esa ocasión era, bueno, pues no hay equipos tan denostados dentro de ese, cargados hacia algún lado, ¿eh? Pero a ver, Corea del Sur te acaba de ganar un amistoso, Sudáfrica empataste con ellos en Sudáfrica hace... Quedaron 2-2, ¿no? Que al último Santiago Jiménez mete gol. Sí, quedaron bueno, pero te pasó por encima, ¿eh? Sí. Te dio un baile y con la velocidad de los coreanos te hizo ver muy mal. Son jugó un partidazo, que podrás decir que está en la MLS y tal. No, pero jugó medio tiempo. Además jugó medio, o 25 minutos, no sé. Lo metieron en y te hizo ver tu suerte. Sudáfrica empataste con ellos cuando tú también al principio que te toca con el equipo local, en el 2010 decías que eran 3 puntos seguros. Seguros, sí. Y Chabalala te metió un golazo y festejaron bailando. Te fuiste con un 1 por un remate de Rafa Márquez. Entonces, a ver, hoy México la verdad es que no se puede, no puede decir que tiene rivales a modo, que tiene rivales. Hoy México no puede. Si me lo dices en Brasil 2014 o en Rusia, que era otra selección, a ver. Eran otros tiempos y hoy me parece que los futbolistas o la selección mexicana vive un momento totalmente diferente. Bueno, ¿no? lo veíamos, perdón que te interrumpa, lo veíamos hace rato cuando el señor Luis Arco daba las noticias de los 100 jugadores a seguir en el Mundial, únicamente aparece un mexicano y es Gilberto Mora, que tiene en el lugar 90 y tantos. En el 97, 96, por ahí. Pero a ver, eso no figura un jugador ahí. Pero eso te habla de que México no tiene figuras, te quieren vender la imagen de Raúl Jiménez, te quieren vender que vaya al sexto mundial Ochoa, te quieren vender a Santiago Jiménez, que tampoco anda, y la realidad es que México no tiene figuras. Entrevistan a Hugo Sánchez y él precisamente dijo lo mismo, dijo, no tenemos figuras, pero tenemos conjunto. El problema es que el conjunto no juega, a nada. Claro. Y en su momento era también Edson Álvarez, ¿no? Que se decía que era Rafa Márquez, era el nuevo Rafa Márquez y tal. No, hoy ya juega en una liga menor, es la realidad. Sí, yo también me encuentro como esta parte de la selección mexicana que quiere... como forzar a encontrar este futbolista que quiera cambiar el fútbol mexicano. Pero es que no lo hay. Y no existe ese futbolista. Pero a ver, también de repente le cargas todo a Gilberto Mora, ¿eh? O sea, estamos hablando nada más destacando a Gilberto Mora entre todos los jugadores que van a ir a la selección. Y se encamen un joven, Porque tiene 17 años sí, y es un joven. No tiene ni 150 partidos en y es descarado. Pero y aparte no tiene tanta la experiencia. Sí, pero es descarado. Sí, o sea, lo hemos visto que le patean, le pegan y le hacen y el chico se sigue levantando cuando otros se esconden y que son más grandes. A ver, por ejemplo, a México le conviene jugar contra no potencias desde la fase de grupos, maquillar un poquito todo esto. El tema nada más es que bueno, llegas confiado al Mundial, ¿no? O sea, realmente si juegas contra ese tipo de selecciones, tal vez no te exigen tanto, ¿no? Y también no te preparan tanto para el Mundial. Los juegos de preparación, a mi parecer, han estado muy flojitos para la selección mexicana. Se vienen buenos partidos, sí, en marzo. Portugal es un claro ejemplo de los equipos pesados que se vienen. Bélgica también, pero dentro del papel la selección tiene que hacer más, en unas de esas no te terminan exhibiendo. No, bueno, seguramente se van a exhibir, pero también no van a venir a jugar a tope. O sea, hay que entender también esta parte. Ya van a empezar a cuidar. Lo que van a hacer las selecciones en estos juegos de preparación va a ser ver jugadores, lo decía en una entrevista que dio el director técnico de Bélgica. ¿Qué me pasa hoy con los nombres? Ricardo Martínez ahora está en Portugal, ¿no? El entrenador de Bélgica en una entrevista estaba diciendo que tenían que ver todavía que de los 26 jugadores que iban al Mundial, que todavía tenía dudas con algunos puestos clave, porque ese partido contra México en el Estadio Azteca todavía no tenía claro cuáles eran los 26 jugadores que va a llevar Portugal al Mundial y que le va a servir para checar algunos
chicos que puedan estar dentro de la lista final, y le preguntaban si venía Cristiano Ronaldo, que si ya era un hecho, y él decía, no me puedo comprometer porque faltan 6 meses o porque faltan 3 meses para el partido y no te sabría decir de aquí a 3 meses qué pueda suceder. Sí, claro. Una lesión, una baja de juego, algo que pueda suceder. Porque no quiera venir, simplemente. Sí, pues supongo que en el contrato o en las negociaciones que se llevaron para la reinauguración, Cristiano Ronaldo debería de ser parte para pues todo este show, porque al final de cuentas es la reinauguración del Estadio Azteca, ¿no? Pues bueno, después de estos comentarios, pues vamos a una pausa y regresamos para desmenuzar los demás grupos de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Regresamos. Entérate. Con el Plan Michoacán, el sector educativo tiene un impulso sin precedentes. En 2026, más de 892,000 niñas, niños y jóvenes serán beneficiados con alguna de las diferentes becas. Esta estrategia significa el fortalecimiento del trabajo ya iniciado, con acciones clave como la universalización de la beca Rita Cetina y la creación de la beca Gertrudis Bocanegra, para apoyar a los jóvenes de educación superior en gastos de transporte. Sabemos que el futuro de Michoacán está en sus escuelas y desde ahí se construye la paz. ¿Se acuerdan que en 2024 fue la consulta infantil y juvenil? Nuestra opinión fue escuchada y ya salieron los resultados. Participaron más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes. Ahora el INE comparte los resultados con autoridades, instituciones y la sociedad. Ya, para que tomen en cuenta nuestras propuestas. Y podamos vivir en entornos más seguros, prevenir las adicciones y cuidar el medio ambiente. Nosotros somos la pieza más importante. INE. Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la nueva beca Gertrudis Bocanegra es un apoyo para el transporte de 1,900 pesos, que se entregará cada 2 meses a más de 98,000 estudiantes universitarios de escuelas públicas en el estado. Escuchar a los jóvenes y darles apoyos reales es fundamental para el bienestar de todos. Michoacán es mejor. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana, íntima. Que hago canciones panfletarias. Sobre todo, original y honesta. Estamos de vuelta, amigos de Ecos del 15, y vamos a analizar los grupos del Mundial. Ya analizamos el grupo A, que es México, Sudáfrica, Corea del Sur y algún equipo europeo. Ahora, si la producción nos apoya un poquito ahí con los grupos en pantalla para empezar a analizar a partir del grupo B quiénes son los equipos que van a formar estos grupos. Interesantes, ¿no? Canadá, como sede, va de cabeza de grupo. Qatar, Suiza y otro equipo europeo que puede ser Bosnia-Herzegovina, Italia, Irlanda del Norte y Gales, que obviamente aquí tanto Italia como Irlanda del Norte que se van a enfrentar, me parece que de ahí van a salir, el que gane esa llave me parece que es el que va a ir al Mundial a acompañar a Canadá. Y que le daría muchísimo sabor en que si Italia se clasifique, ¿no? Si no, serían 3 mundiales sin ir. Y mira que es Italia, ¿no? Una ya será considerado ahí un fracaso, ¿no? Para la selección de Italia, o sea, claramente viene con ese cambio. Mi querido Axel, danos el grupo C. Híjole, pues del grupo C, bueno, pues está lo que es Brasil, es Marruecos, Haití e Escocia. Y aquí, bueno, pues normalmente pintan los equipos Brasil y Marruecos, ¿no? De repente ser los punteros de este grupo, no tanto sin demeritar lo que es Haití y Escocia, sin embargo, bueno, pues son 2 selecciones, 2 potencias que han venido, sobre todo Brasil a la alza, y lo que es también, bueno, pues Marruecos, ¿no? Que dentro del papel ha venido también sumando de más o menos. No, Marruecos fue semifinalista. Marruecos fue semifinalista. Sí, claro, ¿no? Y porque no tiene que descartarse. Sí.
No, y Marruecos viene trabajando en fuerzas básicas súper bien, acaba de llegar a una final de Copa Sub-20, acaba de entrar en la Sub-17, entró creo que cuartos de final, o sea, viene trabajando muy bien y, como bien mencionan ustedes, fue de las primeras selecciones que se clasificó porque arrasó en su grupo. Entonces, cuidado, porque aparte el primer duelo es Brasil-Marruecos. No, y a mí no me sorprendería si Marruecos en una de esas termina como primer lugar. No, está presupuestado que quede como ahorita para como está actualmente Brasil. Porque también Brasil tiene problemas. O sea, actualmente Marruecos es la favorita para llevarse ese grupo. Vicente, danos por favor el grupo D. En el grupo D vemos a Estados Unidos, Paraguay, Australia y UEFA C, que sería... por ahí lo tienes, José Manuel. Sí, sería Kosovo, Rumania, Eslovaquia o Turquía, quien Turquía lleva mano, digamos, para poder llegar al Mundial, ¿no? Sí, y con Arda Güler y con Yildiz, ¿no? Que tienen buenos jugadores. Sí, sobre todo. Estados Unidos, que pues es cabeza de grupo, que también pues Paraguay se logró clasificar, que podría ser como ese rival incómodo. Yo la verdad los veo muy parejos a los cuatro. Creo que ninguno sobresale ni tampoco está pues hacia abajo, ¿no? O sea, ni tan arriba. Si acaso yo creo que el más abajito sería Australia, porque siempre termina siendo una incógnita, y Paraguay en el último amistoso le ganó a Estados Unidos, entonces se pone brava la situación. Incluso salía Mauricio Pochettino viendo las imágenes y cuando le toca a Paraguay hace una cara de hijo mío. En el grupo E, Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Curazao es una incógnita, Costa de Marfil, Ecuador y Alemania podría ser un tipo grupo de la muerte porque Alemania no termina por andar al 100%. Costa de Marfil, que es el campeón de África. Que es el campeón africano. Y Ecuador, que hizo una muy buena eliminatoria. El Ecuador, que lleva en los últimos 20 partidos, me parece, creo que nada más como 4 o 5 goles recibidos. Sí, nada más. Entonces, sí. También se han hecho fuertemente ofensivos, ¿no? Y también defensivamente el equipo lo ha demostrado bien. Como lo comentas, es un equipo que ha venido trabajando. Sin embargo, aquí, compañeros, no sé si Alemania tal vez pudiera ser el que más destaque dentro de este sentido, de este grupo, ¿eh? Digo, Alemania nunca lo descarta, a Ecuador, ¿no? Sí, claro. Aquí el tema es que nunca podemos dar por sentado a ninguno porque es un mundial. Es un mundial y ya ha habido muchas sorpresas. Y Alemania no ha dado unas buenas exhibiciones en los últimos desde el 14. Desde el 14. Desde que fue campeón, justamente. El grupo F, mi estimado Axel. Está lo que es Países Bajos, está lo que es Japón, inclusivamente, bueno, también Japón, compañeros, es un equipo que, bueno, pues sí ha venido de menos a más. Túnez también, y también, bueno, pues lo que se pueda dar estos grupos en lo que es la UEFA B. Pero aquí, sin ninguna duda, Japón es un equipo que pudiera venir un poquito más adelante, inclusive, ¿no? Que ha venido también demostrando cosas interesantes, trabajando muy bien como seleccionados, y bueno, pues justamente es un equipo que también no se tiene que demeritar. Sin embargo, bueno, pues también me parece que es otro de los grupos en los que sí está más o menos pareja la situación entre los demás adversarios, ya que, bueno, pues por lo demostrado de ambos, ¿no? Justamente durante el Mundial. Albania, Polonia, Suecia o Ucrania, los que pueden acceder, Vicente. Perdón, ya tenemos tiempo sin vernos por eso. Pues yo creo que Suecia, ¿no? Sería de las candidatas, o incluso Polonia. Bueno, Suecia, te voy a decir que llegó de rebote, hizo un solo punto. Entonces Suecia prácticamente está descartada y más bien Ucrania y Polonia serían los candidatos naturales a avanzar. Pero bueno, insistimos, vamos a esperar. En el grupo G tenemos a Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. En el grupo G, Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Ahí me parece que los dos primeros, Bélgica y Egipto, tendrían mano, Irán como tercero de grupo y Nueva Zelanda, pues gracias por participar. No, Bélgica me parece que va a robar en ese grupo, ¿no? Sí, bueno, sobre todo. Bélgica siempre decimos si no termina por ser ese caballo negro, ¿no? Sí, pero sí se termina clasificando al final de cuentas. Lo hemos visto en cuartos de final y tal. Creo que sí puede hacer un grupo de tres partidos ganados, tres jugados. Sí, si me los pasas de una vez, Sergey, vamos al siguiente, vamos a aventarlo, y si no, lo seguimos en el siguiente bloque, no pasa nada. En el grupo H, que aquí había una conspiración, había un grupo de conspiranoicos que decían que es que el grupo H, les voy a contar, previo al Mundial, cuando sale el rol de juegos de dónde se iban a disputar los partidos, aparece que en el grupo H los dos primeros juegos que tuviera el líder de grupo iba a jugar en Miami, en el estadio de donde juega Lionel Messi. Entonces estaba la situación de ver, o el morbo de saber si Argentina iba a quedar en el grupo H para que Messi descansara, no saliera de Miami en 2 partidos, y luego se fuera a jugar el tercer partido a Houston a 2 horitas de la sede, ¿no? Entonces había ese morbo, termina siendo España,
quien, pues ahí lo vemos, ¿no? España termina con Cabo Verde, con Arabia Saudita y con Uruguay, en donde Cabo Verde es una incógnita. Arabia Saudita ya demostró que puede vencer rivales fuertes, al menos en la fase de grupos, y bueno, Uruguay y España partirían como los principales, obviamente España más, ¿no? Sí, claro, sobre todo también Uruguay, ¿no? Que también es uno de los equipos con los que, bueno, pues está obligado también pues a competir en esta contienda, ¿no? En el caso también Arabia Saudita es un equipo, la selección lo hemos visto durante los duelos de preparación, ha sido constantemente esa selección que ha venido de menos a más trabajando y que, bueno, pues también España apunta a ser de los punteros de este grupo, sin embargo, yo no descartaría a una Arabia Saudita. Uruguay me parece que está un poquito bajo al nivel que acostumbradamente nos tiene pues a verlos en los diferentes cotejos, sin embargo me parece que los punteros es España en este grupo, compañero. Sí, a ver, yo creo que Uruguay nunca la puedes dar por muerta o la garra puedes, charrúa, ¿no? Sí. Y mucho menos en un mundial. Sabemos cómo son los uruguayos, es cierto que no pasan el mejor momento, pero así como Uruguay le puede competir a España, Uruguay puede dar la sorpresa para mal, ya sea contra Arabia Saudita o Cabo Verde. Me parece que hoy es una incógnita Uruguay, pero sí coincido con mi compañero Axel, España llevaría mano junto con Uruguay en este grupo H. En el grupo I está Francia con Senegal, Noruega, y los que ganen el repechaje entre Surinam y Bolivia enfrentan a Irak, y el que gane se queda en el Mundial. Me parece que Bolivia, quizás, digo, la verdad es que ese nivel ahí sí está un poco paupérrimo el nivel de la selección que puede llegar, y este podría ser más un grupo de la muerte que el anterior de España. Creo que este de Francia tienes tres potencias, tres equipos muy fuertes. Tienes un Senegal que siempre es un equipo rocoso, duro, con jugadores africanos que parecen atletas de velocidad. Y Noruega que, bueno, destrozó a Italia y destrozó su grupo, pasó primero de grupo y nadie lo quería en su grupo. La rifa del Tigre se la lleva Francia, y me parece que este sí podría ser considerado un grupo de la muerte, quitando al cuarto que pueda llegar, que me parece que va a ser la víctima que tiene de todos, ¿no? un futbolista impresionante, increíble, diferencial, como lo es Erling Haaland, ¿no? Afortunadamente Noruega se fue con el más fuerte, ¿no? Porque si por ahí te lo ponen en el grupo donde está México, donde está Canadá, vaya tema hubiera sido, ¿no? Que se los quede Francia. Sí, hubiera estado bonito que jugara Memo Ochoa y que le metiera 5 Haaland y que bienvenido a tu sexto mundial, vete a la banca y pongan ahora sí un portero que esté en condiciones. Vámonos al grupo J. Híjole, este grupo J, la verdad es una vacilada. Pero bueno, Argentina va a jugar con Algeria, con Austria y con Jordania. Y créame que no le echaron la mano a Argentina, fueron rebotando y fueron saliendo los rivales, o si eso era lo que tenía que suceder para que le tocaran estos rivales a modo. Evidentemente Argentina va a pasar líder de grupo, sí, claro. Y Austria, me parece, salvo una sorpresa de Algeria, podría ser el equipo que acompañe en segundo lugar, y Algeria quizás metiéndose en un tercer lugar, uno de los 8 mejores terceros lugares en el Mundial, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hasta fortuna tiene el equipo de Leo Messi, pero ¿no? También que te sorprende, José Manuel, si a lo largo de los mundiales a Argentina siempre le han tocado grupos muy accesibles. Ahí entra la polémica, ¿no? De que le ayudaban a Argentina. Esa fue la polémica cuando se definió el grupo J. Esa fue justamente la polémica. Le ayudaron a Argentina. Pero fíjate que, bueno, digo, yo no soy partidario de Argentina, me parece que sí, yo no estoy tampoco de acuerdo en muchas cosas, pero yo sí, de lo que vi en el sorteo, me parece que no le ayudaron, simplemente así fueron saliendo estos equipos y no podían caer en los grupos anteriores y fueron cayendo al grupo J, que fue el que terminó recibiendo a Argentina, y bueno, ya veremos. ¿Sí? La llave ya después le tocará una llave más complicadita, porque le toca jugar contra el equipo de Francia, con el grupo de Francia, en caso de no quedar en primer lugar de grupo. Entonces, bueno, ahí las cosas pueden cambiar. En el grupo K, Portugal, Uzbekistán, Colombia y uno de los equipos que Jamaica pueda llegar como... Es Jamaica... y la verdad Nueva Zelanda, ajá. Y este equipo africano Congo, el Congo Democrático. Me parece que también es un grupo, quitando, bueno, si califica con Congo, que me parece que también es un equipo africano, es rocoso y es duro, me parece que Portugal y Colombia no tendrían mayor tema para avanzar a la siguiente ronda, y además juegan el último partido de la fase de grupos, en donde creo que van a definir la cabeza de serie. Y hay que entender una cosa, en este mundial los que queden de cabeza de serie tienen la posibilidad de jugar contra uno de los 8 terceros lugares que se clasifiquen, por lo tanto su llave es más accesible para avanzar a octavos de final. No me estoy equivocando,
32 equipos van a avanzar y esos son los 32avos de final. Ese es el cuarto juego. El quinto juego en esta ocasión van a ser octavos de final, los últimos 16, que me parece, y un tono personal y no pesimista, pero realista, me parece que México se va a quedar hasta ese. Va a llegar al quinto partido, pero hasta ahí se va a quedar. Sí, realmente lo platicábamos, ¿no? Antes de entrar a acuerdo lo platicábamos muy bien a dónde lleva a llegar la selección mexicana. Sin embargo, bueno, pues si pasamos a lo que es un sexto partido, hay selecciones que ya son muy importantes y que en el papel, la verdad, México ya no puede competir. Además, seamos realistas, ya en el sexto partido, que son los cuartos de final, que ya son los 8. Ya son los últimos 8 ya. y va a haber pura potencia. O sea, puro equipo serio que trabaja, que hace bien las cosas, infraestructura. Y me parece que si México, en el caso hipotético, que es poco probable, llegara a esa instancia, me parece que van a ser más por factores externos, empuje de la afición, por ahí el árbitro que pueda ser un poco localista, que más por lo que vaya a pasar con los futbolistas mexicanos. Híjole, y sobre todo en México tendría que aprovecharse de algo, ¿eh? Si van a jugar a la 1 de la tarde, por ejemplo, selecciones de Europa, no están acostumbradas a jugar a la 1 de la tarde, la cancha, a la altura, demás cuestiones pueden influir ahí, Pero acuérdense de una cosa, los jugadores mexicanos, los seleccionados mexicanos han pedido que ya las eliminatorias no se juegan a las 12 del día. Pobrecitos, sufren mucho. Sí, entonces, claro. ahora sí van a querer jugar a la 1. Bueno, pero bueno. Último grupo, Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, que me parece que es otro grupo de la muerte, muy similar al que platicábamos, que tuvo en su momento a Inglaterra, a Uruguay, a Costa Rica y a Italia. Y que terminó clasificándose Costa Rica en primer lugar, acompañado de Uruguay. Correcto. En esa ocasión. Panamá no lo está haciendo mal, pero me parece que todavía está un escalón muy por debajo de los 3. Este podría ser considerado otro grupo de la muerte. Inglaterra, Croacia y Ghana, que siempre es una selección complicadísima. Y ¿no? de Croacia, a ver, en los últimos mundiales ha tenido muy buenas exhibiciones, ¿no? Sí. Desde 2014 que México le dio esa repasada, en los otros dos llegaron a instancias finales. Pues bueno, vamos a una pausa. Ya tuvo usted la información completa de todos los grupos, cuáles son sus favoritos, cuáles son los que acceden a la siguiente ronda. Pues bueno, ya lo tiene y habrá muchos simuladores para que usted haga sus llaves y disfrute el Mundial a partir del día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos. Del 3 de octubre al 17 de diciembre, Tlalpujahua te invita a vivir la 26ª Feria de la Esfera, un lugar donde la tradición brilla en cada detalle. Observa cómo los artesanos dan vida al vidrio soplado y aprecia el talento de cientos de familias que con orgullo preservan esta herencia. Exhibiciones, demostraciones y venta de esferas te esperan para que te lleves un pedacito de artesanía, cultura y magia navideña. Michoacán es mejor. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México. Hoy Michoacán tiene más escuelas donde se educan los niños y adolescentes, que mañana serán nuestro futuro. Estamos construyendo hospitales que brindan atención en urgencias, hospitalización y consulta externa en comunidades donde antes no había. Tenemos carreteras más seguras, que ahorran tiempos de traslado y ciudades más humanas. Hemos posicionado a Michoacán como un estado de progreso. Todo esto ha sido con honestidad y usando responsablemente los recursos. Michoacán es mejor. Estamos de vuelta, amigos, y bueno, vamos a cerrar el tema del Mundial con lo siguiente. Les tengo unas preguntas para mis compañeros, espero que me las respondan y no se me traben mucho. Mi querido Axel, tu campeón del Mundial, el subcampeón y el caballo negro, el que les va a poner el pie y que va a sacar alguno de los favoritos. Dentro de mis favoritos, para que sea el campeón,
Yo veo a una selección de Francia realmente siendo ese equipo importante. El subcampeón, Alemania. Fíjate que son selecciones muy importantes, será una final muy atractiva. Y repites los demás. ¿El caballo negro? El caballo negro. Igual llegue a semifinales o... Yo siento que por ahí sería Inglaterra. Ya es tiempo de que ya se vayan ajustando a esa idea deportiva, O sea, realmente ya es tiempo, Los ojos verdes del señor Axel Morales lo mandan a puro europeo. Señor. Yo campeón del mundo, me parece que España, creo que lleva mano. Me gusta mucho la selección española, tienen una generación interesante e importante. Como subcampeona me quedo con la selección de Francia. Creo que otra vez van a llegar y se van a quedar a la orilla, aunque me gustaría que llegara como pues sueño guajiro, que llegara Portugal a la final y que lo ganara, aunque es sumamente complicado. Y como caballo negro me quedaría con Países Bajos. Creo que Países Bajos sería el caballo negro. Estos muchachos. ¿De qué te ríes, José No, acá la producción tiene cada cosa. Entre los ojos verdes del señor Axel y la estatura del señor Vicente, puro europeo. Yo voy a hacer un poquito... Yo sí me voy a dejar ir. Ya. Portugal campeón, Siu. Ya, vámonos, que se acabe el debate y los dos mejores futbolistas de nuestra era que sean campeones. De la historia. Ya, claro. Listo, campeón Portugal. Le gana a la Francia de Mbappé y el caballo negro va a ser Marruecos. Me parece que Marruecos va a ser el que nos haga el favor de dejar a Argentina fuera del Mundial para que se acaben las suspicacias y las ayuditas por ahí. Y me parece que Marruecos va a ser el caballo negro. Quizás Colombia pueda llegar a semifinales y estar ahí, o a cuartos de final, pero me inclino por Portugal, por Francia en la final y el caballo negro Marruecos. No, y es una realidad que los equipos de América hoy no andan, ¿no? No, además de que no andan, digo, faltan 6 meses, habrá que ver cómo llegan, pero o sea, sería hoy nos atrevemos a poner como mejor posicionado a Colombia que incluso a una propia Brasil, que a Uruguay, sí, claro, que a estas selecciones poderosas de Conmebol. Argentina me parece que sí tiene chances también por lo menos llegar a semifinales, pero bueno, ya estaremos viendo. Y bueno, cambiamos de tema. Halcones FC TDP se impuso de visita a Guerreros Zacapu por la mínima en la primera victoria de Rodolfo Vilchis como entrenador del equipo. Esto para terminar, digamos, esta primera etapa, esta primera vuelta de la Liga TDP. Estarán entrando en periodo vacacional y regresarán a la actividad a mediados del mes de enero. ¿Cómo ven la primera victoria del Pipi Vilchis por la mínima? Pero al final victoria, ¿no? Propuso el equipo de Rodolfo Vilchis, el equipo de Halcones durante el gran lapsus de los partidos. Realmente se le ha visto a un equipo que llega bastante al área rival y que bueno, pues ahora la experiencia de Rodolfo Vilchis ha sido algo que puede aportar al equipo. Ayer lo comentábamos aquí en la mesa de debate, la llegada de Rodolfo Vilchis al equipo de Halcones es muy importante porque sobre todo aportas esa experiencia, ¿no? Tal vez esos momentos de los manejos de partido que tal vez le faltaba anteriormente al equipo de Halcones y que ahora ya se reforzó. Sí hay una victoria mínima, pero sin embargo ya es una victoria y en tu primer partido con tus pupilos. Sí, un bálsamo, 3 puntos, ¿no? Qué mejor manera de iniciar este proyecto, ¿no? Tanto para Halcones como para Rodolfo Vilchis, que recibe una oportunidad interesante. Yo creo que no me imaginaba que Rodolfo Vilchis fuera a incursionar como director técnico. Esperemos que tanto para él, repito, como para el proyecto de Halcones, pues sea efectiva, que sea de buenos números y pues el mejor de los éxitos para Rodolfo. Pues mira, fíjate que Rodolfo Vilchis ya había estado teniendo mucha actividad como entrenador, tenía su escuela de fútbol, de menores. Iba a muchos torneos, le iba muy bien, en términos generales sacaba buenos resultados, algunos campeonatos en estos torneos nacionales que no son nada sencillos con infantiles, con juveniles. Entonces, bueno, dar ese salto de pronto ya al profesionalismo, en este caso con la TDP y con Halcones FC, es bueno, es interesante, más allá de que pueda llegar después al Morelia y quieran romantizar ya de pronto esa situación, es importante ¿Quién que lo empiece... quiere en el Morelia? No, pues, ay, amigo, el tema de traerle un equipo realmente no, por eso, pero yo no digo que sean ustedes, hay gente que de pronto va a empezar a decir cada sandés que van a querer empezar a poner. Es el romantismo de la época. Primero tiene que demostrar, es que me falta, parece. a ver, sí. Lo quería, de todos modos, mucha gente lo quería en el equipo jugando. Pero tiene que demostrar. Sí, realmente, tiene que demostrar las credenciales para poder llegar a un Atlético Morelia, bueno, Primer rato Halcones. Vámonos el día de hoy. Señor Axel, mucho gusto. Un gusto estar contigo el día de hoy. José Manuel, muchas gracias. Vicente, al final le pude decir Vicente. Pues muchísimas gracias a toda la gente bonita que nos estuvo siguiendo a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a través de las redes sociales de Ecos del Quinceo.
A nombre de Marco Malvido y de Sergei Román en la producción, esto fue Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Nos vemos en la próxima. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Hay momentos que llegan justo cuando los necesitas. Aprovecha este Cyber Monday. Ven por tu préstamo a Valladolid Servicios Financieros de hasta 50,000 pesos y encuentra una tasa especial del 26.40% para darte ese impulso que venías esperando. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Aprovecha y sigue creciendo con nosotros. Valladolid Servicios Financieros. Todo el sistema al pueblo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. En el